Bien, buenas noches. Les traigo para presentar ante ustedes, para que podamos trabajar, para que podamos pensar juntos, eh, unas puntualizaciones psicoanalíticas sobre una serie de televisión que ha tenido mucha difusión. Se llama Baby Reno en español. Y antes de comenzar quería explicar un poco por qué se me ocurrió de traer este comentario sobre una serie de televisión, así que quería explicar un poco de dónde viene la idea. Eh, Voy a comenzar por el final, porque me parece interesante para que veamos cuál es el objetivo final de esta presentación. Eh, lo que voy a presentar como una hipótesis es la siguiente, que esta serie de televisión consiste en un gran acto de sublimación, que le va a permitir a su autor, que da la casualidad que en esta serie el autor es el escritor y es el protagonista de la serie, es la misma persona, que le va a permitir a esta persona, que es el autor-escritor, el pasaje de ser objeto a ser sujeto en una posición fantasmática. Es decir, que hacer esta serie para el autor es un proceso de subjetivación resultado de poner en la escena del mundo, que como conocemos actualmente, la escena del mundo es global, porque esto se está mostrando en Netflix, sería el mundo de las personas que tengan acceso a esta serie de Netflix, y este hombre va a poner su escena, su historia, en la escena del mundo. Y a partir de este proceso consigue darle una cierta consistencia a su ser, a su subjetividad, en el sentido de ser escritor, ser comediante, tener un lugar en el mundo con solo pronunciar su nombre. Esa sería la hipótesis general del trabajo de hoy. Creo que una reflexión sobre esta serie nos permite pensar los conceptos de pulsión, deseo, sublimación, arte y función del objeto A en distintas estructuras clínicas. Y uno de los temas que me parece relevante es abrir un espacio para pensar la perversión, partiendo de esta idea original que propone Lacan, que no está escrita de esta forma en Freud, que es la siguiente: el perverso se dedica a tapar el agujero del otro. Esta frase es del seminario 16, para el que esté interesado ir a buscarla, en Paidós, en la página 230. ¿No? Entonces, la perversión, el perverso es el que se dedica a tapar el agujero del otro. Y en esto, Lacan es terminante, dice, el perverso no es el que desprecia al otro, no lo es. Es partidario, el perverso, de que el otro existe. La otra idea que me parece central para que pensemos en relación a la perversión y en relación a esta serie de televisión es que el objeto A se puede presentar bajo la forma de la voz. Y la voz puede aparecer instaurada en el lugar del otro de una manera perversa. ¿Cómo funciona? Lacan describe este proceso de esta forma. El masoquista instala en el lugar del otro la voz como un suplemento que lo completa. El sádico intenta completar al otro quitándole la palabra e imponiéndole su voz. Pero en general, dice Lacan, falla. Estas dos propuestas de que el masoquista y el sádico en relación a la voz, están las dos en el seminario 16. Entonces, esta propuesta de hoy es una intersección entre material ficticio con conceptos teóricos, donde mi objetivo es continuar con una tradición que opino es el estilo de Lacan en su seminario, donde Lacan no escatima de recursos culturales, desde historias, mitos, novelas, películas, para que podamos pensar los instrumentos de teóricos de trabajo, los conceptos. Lo que quería hacer, un detalle para mí que es importante, es
que llegué a esta investigación por motivos clínicos y que la pregunta que intentaba resolver, es una pregunta clínica, es la siguiente: ¿por qué se vuelve a la escena donde se sabe exactamente lo que va a suceder, se repite por años y que esa escena solo puede ser nombrada como abuso? Ese es como si fuera el camino clínico que me motivó a investigar eh, estos temas. Entonces, el plan de trabajo de hoy, les quería avisar que ya el material que preparé no va a alcanzar para una reunión, así que tuve que decidir un corte. Entonces, les voy a presentar el plan. Estoy segura que no voy a conseguir desarrollar el plan, pero lo podemos continuar en otra reunión. Pero quería plantearle un plan para que vea hacia dónde me dirijo. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a explicar unos conceptos básicos para poder trabajar, y voy a clasificar a los personajes principales en relación a estructuras clínicas. Voy a trabajar con el personaje Marta. Mi propuesta va a ser que se trata de una psicosis pasional. El personaje Terry, mi propuesta es que se trata de un objeto de amor, específicamente el objeto de amor Cortés. Voy a proponer que el personaje Darren es una posición sádica, y el personaje principal, que en la serie se llama Donnie, es una pregunta abierta, que la vamos a ir trabajando y quizás la podamos resolver juntos en el final. ¿Es una posición masoquista? ¿Es una psicosis? Son preguntas que no es posible resolver porque esto es una serie de televisión y no es un análisis, pero me parece que podríamos trabajar elementos para pensar si se trataría de una posición masoquista o se trataría de una psicosis, o si es posible una posición masoquista en una estructura psicótica. Eso lo vamos a dejar abierto. Y para finalizar, que no creo que tengamos tiempo hoy y que pienso que puede ser para otra reunión, es poder reflexionar sobre arte, sublimación y estructuras clínicas. Porque Lacan, en el seminario 16, tiene una frase que es enigmática para mí. Dice lo siguiente: Lacan dice, el sujeto como neurótico está precisamente destinado al fracaso de la sublimación. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si el neurótico fracasa en la sublimación, ¿quiere decir que la sublimación es un mecanismo privilegiado para perversión y psicosis? ¿Por qué el neurótico fracasaría con sublimación? Bien, ese es el plan de trabajo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguimos en otro momento si no alcanzamos. Vamos a introducir la serie. ¿Es un caso real? ¿Es una ficción? ¿O es algo ficticio como lo define Betham? Al igual que lo hizo Freud y Schreber, y posteriormente Lacan con el mismo caso, nos encontramos con un caso moderno de un hombre que relata la intimidad de su historia en un medio público. Él lo dice con todas las letras: se trata de mi verdad y de mi historia. Creo que es una oportunidad interesante para leer esta historia, interpretarla y quizás leer cadenas inconscientes, no sabidas, no dichas, que insisten, cadenas inconscientes que insisten en los agujeros del relato. Podemos suponer que hacer pública esta historia tiene por objetivo la inscripción de algo no dicho en el orden de lo social. Es una operación subjetiva del autor. Es una compleja operación que Lacan, que Freud también lo denomina sublimación. Es un escritor, actor, ofreciendo su material para hacerse ver, hacerse escuchar. Recordemos que el hacerse es la forma en que Lacan plantea la pulsión, ¿no? Entonces tenemos un escritor, un actor, en términos pulsionales, haciéndose ver, haciéndose escuchar, en una gran sublimación que el formato que tiene es un espectáculo escénico montado en el mundo. Richard Gadd, que es el escritor, se presenta y dice que es una pieza autobiográfica. Él comenzó su trabajo con un show de stand-up que se llama Monkey See, Monkey Do, algo así como el mono que ve, el mono que hace. Y esta serie de comedia que era en vivo, que era anterior a la serie, por supuesto,
dice que los temas que trabajaba eran masculinidad, salud mental, asalto sexual y ansiedad. Y él mismo, esto lo tomé de internet, describe que la gente cree que va a haber una comedia, pero que es golpeada por el lado oscuro de este show. Un pedazo de este show se ve en la serie. En uno de los capítulos podemos ver ese momento donde él actúa su propia vida en un show de comedia. Y dice que su objetivo con este show es iniciar conversaciones sobre la condición humana, que me parece que para nosotros como psicoanalistas nos interesa, ¿no? Conversar sobre la condición humana. Les traigo un comentario que es nuevo, salió un artículo en el New York Times el 30 de julio de 2024, porque tenemos una controversia, que es que en la historia uno de los personajes, que es Marta, está hecho en base a una persona real, y cuando sale la serie se descubre quién es la persona en la realidad que está representada en la serie. En este momento, esta persona está haciendo un juicio a Netflix y al escritor. Y en función de este juicio, el autor dio estas declaraciones que me parece interesante para que podamos localizar cómo vamos a trabajar este material. Entonces, esto lo tomé del New York Times. El creador de Baby Reindeer dice que el show es emocionalmente cierto, pero ficticio. Es decir, el mismo autor dice que es una ficción verdadera. No es un documental, dice, no es un documental ni un intento de realismo. Si bien la serie se basa en mi vida y en acontecimientos que pasaron en mi vida real, y en esencia es emocionalmente verdadera, no es un recuento paso a paso de los eventos y las emociones que experimenté en la medida en que sucedieron. Es una ficción y no pretende retratar hechos reales. Fiona Harvey, que es la verdadera Marta, dice que justamente el problema de esta serie, por eso ella va a juicio, es que comienza diciendo la serie en las primeras minutos, esto es una historia verdadera. Lo que ella no sabe es que para nosotros los psicoanalistas, la verdad siempre tiene estructura de ficción. Entonces, tenemos esta serie vista de golpe por televisión por 85.5 millones de personas a junio del 2024. Y tenemos dos actos, el acto de escribir de este autor y de poner en escena. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede para que esta serie sea vista por tantos millones de personas? ¿No? Entonces, creo que deberíamos proponer que hay temas centrales, temas que el autor dice que tienen que ver con la condición humana. Voy a enumerar algunos de estos temas que creo que son fundamentales. Los temas que aparecen en esta serie de televisión son sexualidad, abuso, trauma, obsesión sexual, salud mental, soledad y aislamiento, el quiebre de la lógica víctima-victimario tradicional, propone una lógica diferente frente al abuso, pensar la lógica de la víctima. ¿Qué sucede en la víctima que no consigue escapar del abuso? Normalmente, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, lo que se dice es que se trata de que el otro es un psicópata narcisista. Esta serie me parece que consigue avanzar en esta propuesta de que la lógica de que tenemos a alguien que sería un psicópata narcisista o un sádico, como se quiera plantear, sería el responsable absolutamente de la escena. Esta serie quiebra eso. El otro tema que creo que insiste que es fundamental es la decisión entre amor y deseo, que en términos psicoanalíticos sería entre el campo del amor y el campo de la pulsión, y el problema de la identidad. Tanto este autor, este protagonista, tiene dificultades en ser, él quiere ser un comediante, quiere ser escritor, como el problema de la identidad en el plano de su yo y de la elección de objeto. Insiste todo el tiempo en la serie, a lo largo de toda la serie, la pregunta de si soy un hombre o soy una mujer, me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Y aparecen dos figuras sociales que producen horror.
Una de las figuras es el perverso abusador y el otro es el acosador, perseguidor psicótico. Son estas dos figuras sociales famosas por producir horror en la sociedad. Bien. Entonces, mi lectura es que nos permite hacer una reflexión sobre arte, sublimación y real. ¿Por qué? Porque Lacan nos dice, el arte apunta a lo real. Esto está en el seminario 7. El arte apunta a lo real. Hace surgir el objeto de un modo lustral, dice Lacan. Yo tuve que ir al diccionario porque no sabía qué significaba esta palabra lustral. Me pareció interesante. No sé cuál sería en portugués. Lo podemos investigar. Pero fíjense en lo que dice el diccionario. Lustral significa cuando algo impuro es purificado, purgado con sacrificios, ritos y ceremonias, renovado en su dignidad y lo que permite una nueva inserción imaginaria fechada en la historia cultural. ¿Sí? Entonces, tenemos esta maniobra del arte, que es permitir que el objeto que no debería aparecer, aparece purgado, purificado. Una de las frases más fuertes que encontré en Lacan sobre el arte es la siguiente, fíjense qué genial. Las obras de arte fingen imitar. Es exactamente lo mismo que dijo el escritor de esta serie, que lo de él era una ficción. Lacan dice exactamente lo mismo. Las obras de artes fingen imitar. Fíjense en lo que dice Lacan. Esto es del seminario 7, lo que voy a leer ahora, una cita del seminario 7, página 174. Lacan dice, el objeto está instaurado en una cierta relación a la cosa destinada a la vez a delimitarla, hacerla presente y ausentificarla. El arte intenta operar nuevamente su milagro, siempre a contracorriente, contra las normas reinantes, las normas políticas, por ejemplo, los esquemas de pensamiento inclusive. Entonces, esta serie de televisión finge imitar la realidad y propone ideas a contracorriente. ¿Cuáles serían esas ideas? Las ideas sobre el deseo, sobre el amor, sobre la posición sádica, la posición masoquista. Vamos a trabajar cuáles son esas ideas que trae esta serie. Lo que propone esta serie, en el fondo, es una erótica, un modelo de relacionamiento sexual que cuestiona el modelo de amor del sentido común. Este modelo de amor ideal, Lacan nos propone que es una sublimación, que es una formación de significantes originado en la época de los trovadores de la Edad Media. Y este modelo de amor que la serie se dedica a desarticular y cuestionar, Lacan lo llama el amor cortés. En términos psicoanalíticos lacanianos, esta serie apunta, delimita, presentifica y al mismo tiempo ausentifica un real que no cesa de no escribirse. ¿Cuál es? El real de que no hay relación sexual. Ese es el tema central, propongo, y el motivo del éxito mundial. El arte se constituye bordeando lo real, dice Lacan. Y ese real que se opera insistiendo entre las cadenas significantes es que no hay relación sexual. En el seminario 15, Lacan avanza con esta idea diciendo que a falta de lo que se llamaría relación sexual, lo que se conoce corrientemente como relación sexual, solo nos encontramos con esto, solo estaría hecho de un acto. Es decir, que en lugar de la relación sexual, los que nos encontramos es con un acto sexual. Y que la dimensión propia de este acto es el fracaso. Pensemos, todos los relacionamientos que hay en esta serie, si esta descripción de Lacan de que lo que nos encontramos son con un acto sexual y que la dimensión de este acto es que sea un fracaso, no es un tema que está a lo largo de toda la serie. Bien, voy a proponer algunos conceptos que nos pueden ayudar para trabajar con este material y específicamente quiero
establecer cuáles son estos conceptos para poder desambiguar los de Freud, para que estemos en la misma página y para que después cuando articulamos algunas ideas sea en función de esta definición de los conceptos. El primero que nos puede ayudar es el concepto de demanda de Lacan. Y específicamente esta definición que da en el seminario 9. Lacan dice, el peligro para el sujeto no es de ningún abandono por parte del otro, sino de su abandono de sujeto a la demanda. Es decir, el problema, el peligro, el horror para el sujeto es, frente a la demanda del otro, no conseguir decir que no. Es cuando se produce la invasión de la demanda del otro. Es el problema que se le presenta claramente con los personajes de Marta y Darren, cuando es invadido por esa demanda del otro y no se consigue sustraer. No solamente eso, sino cuando es invadido por este deseo, por ejemplo, hacia Marta, o este volver a la escena del abuso con Darren, y aparece este deseo del otro, de su inconsciente, que él no se consigue sustraer, y que no tiene lógica por qué vuelve a lo mismo. Entonces, el próximo concepto que necesitamos, además de demanda, es deseo. El deseo es una localización del sujeto respecto a una secuencia de significantes donde se refleja esta dimensión del deseo del otro. Y no tiene que ver con ningún objeto que satisfaga el instinto. Es decir, en esta serie, el deseo no tendría que ver con desear un objeto, ya sea hombre o mujer. No se trataría del objeto que provocaría su deseo en el sentido de una persona. El objeto de deseo es el objeto A del grafo, es el deseo del otro que se instituye en una estructura simbólica y es el punto central que dirige la economía del sujeto. ¿Por qué planteo que esto es el deseo? Porque en esta serie podríamos pensar que él le gustaría desear una mujer, le gustaría desear a Terry, que es un objeto de amor para él, pero lo que el yo del sujeto desearía desear, que sería a esta mujer que admira, a Terry, se le presenta como imposible. Y, sin embargo, su deseo se enreda con objetos, Marta, Darren, que son contrarios a sus ideales del bien, por ejemplo. Entonces, la pregunta que insiste en toda la serie es la siguiente: ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es? Él no lo sabe. Es un misterio, es un enigma, y lo que podemos decir es que este deseo no apunta a su bien. Todo lo que trabaja Lacan en el Seminario 7. ¿Qué dice Lacan en el Seminario 7 sobre este tema? Tanto en el margen irreductible como en el horizonte del bien propio, se le revela al sujeto el misterio nunca enteramente resuelto de qué es su deseo. Lacan, clarísimo. ¿Sí? Está el horizonte del bien propio y para el protagonista de esta serie tiene este misterio. No tiene nada que ver su deseo con su bien propio. Su inconsciente se presenta como este campo de no saber, esta máquina infernal que produce, que repita relaciones, destinos fuera de su control y más allá de su bien. Lacan nos dice en este mismo seminario, en el seminario 7, lo desconocido temible, más allá de la raya, es lo que el hombre llamamos el inconsciente, es decir, la memoria de lo que olvida. El próximo concepto interesantísimo para pensemos lo que estamos trabajando es el concepto de goce. Y lo que quiero marcar como más importante, que el goce no es el goce en el dolor. He visto varios comentarios sobre esta serie, sabemos cómo funcionan las teorías freudo-lacanianas, y en todas partes, aparentemente, lo más fácil de decir de esta serie de televisión es que el protagonista goza en el dolor. Eso es exactamente lo que no se trata el goce en la teoría lacaniana. Para Lacan, el goce tiene que ver con la articulación de los significantes del inconsciente. No tiene que ver con disfrutar en ser golpeado. No tiene que ver con disfrutar en ser torturado, que es la interpretación popular de las redes. Para poder pensar el concepto de goce, les quiero recomendar dos artículos.
de mi amiga, mi colega Flavia Dutra. Uno se llama Pulsión y Gozo, que está en La Revolución Negada, y el otro artículo de Flavia, El sujeto en el gozo y la pulsión, en la revista El Rey número 16. Entonces, Flavia propone que en la teoría de Lacan el goce tiene estatuto lógico y es efecto del significante. ¿Se nota la diferencia? Es decir, de diluir la teoría lacaniana diciendo que es igual a Freud y decir que el sujeto masoquista disfruta con que ser torturado, a proponer que el goce tiene que ver con una articulación de significantes, hay un abismo. Estoy tratando de que vayamos hacia esa dirección. El goce, entonces, en la teoría lacaniana, no es un fenómeno biológico, sino del significante que produce efectos sobre los cuerpos. La pulsión es un eco en el cuerpo de la significancia que goza y, por lo tanto, pulsión es consustancial al gozo. Ambas tienen como causa material al significante. Por supuesto, luego de plantear gozo, el próximo concepto que necesitamos es pulsión. Esto no lo voy a desarrollar porque ya lo trabajé bastante en mi artículo sobre el deseo de comer, que es que para Lacan, en el concepto de Lacan, pulsión es el sujeto en relación a la demanda del otro. Esa es la definición, ese es el matema que Lacan propone para pulsión. Para Lacan, pulsión sigue el concepto de ficción de Bentham, es el eco en el cuerpo y es un modo de saber. La propuesta más radical que nos trae Lacan sobre el concepto de pulsión es esta, que es lo que vamos a ver en la serie Operando, que la pulsión se puede reducir al puro juego significante y que en eso consiste la sublimación, que define como la posibilidad de equivalencia entre el deseo y la letra. En la pulsión tenemos que algo, eso, se satisface e indica una localización del sujeto del inconsciente. Eso que goza y eso que habla en un cuerpo está formado por significantes y tiene una estructura determinada que permite ser leída. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. El otro concepto que tenemos para pensar es la lógica del fantasma, que nos permite quebrar con la lógica tradicional de víctima-victimario. El sujeto en relación al objeto A. Lo que es paradójico en esta serie es que el personaje central aparece como objeto de deseo de todos los otros personajes de la serie, como habrán visto. ¿Sí? Y en todo se repite la siguiente cuestión, que el personaje central no se puede sustraer de ese lugar de ser el objeto que completa al otro. Como les comenté antes, los otros dos conceptos fundamentales, deseo y amor, el objeto de deseo y el objeto de amor, que en la serie aparecen representados por diferentes personajes. El otro concepto fundamental para mí es de psicosis pasionales, que es una de las interesantes psicosis que se pueden presentar en forma de no desencadenada. El concepto de perversión, que les propongo que nos interroguemos si es una estructura o es una posición subjetiva. Y vamos a pasar entonces ahora a los personajes. Les voy a proponer lo siguiente, de los 4 personajes principales. Voy a proponer que Marta se trataría de una psicosis pasional, Terry sería una mujer trans objeto de amor, específicamente objeto de amor cortés, Darien sería perversión, sería un sujeto sádico, y Donnie nos queda la pregunta si es una posición masoquista o es una psicosis. Bien. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Voy a pasar a trabajar los personajes. ¿Se escucha bien? Bien. ¿Quieren que vaya más divagar, especialmente para la gente de Brasil? ¿Está bien? ¿Sí? Por acá todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, vamos entonces a ir trabajando los personajes con hipótesis clínicas. Marta. La actriz que hace de Marta se llama Jessica Gunin. Dice en una entrevista, esta es la declaración de ella sobre la serie, dice,
Esta serie es una historia de amor no convencional, ¿sí? Y creo que es central en esta serie el cuestionamiento del paradigma de amor en el sentido común, que Lacan, el amor en el sentido común, lo llama el amor cortés. Vamos a ver cómo comienza la historia con Marta. El protagonista encuentra a esta mujer en el bar donde trabaja y dice lo siguiente: siento pena por ella. Se acerca a esta mujer, siente pena por ella. Olvidé decirles que estoy asumiendo que vieron la serie, no voy a poder comentar todo, así que eh, si quedan alguna duda porque estoy explicando la serie asumiendo, me pregunta, pero si no, voy a trabajar como si ustedes ya vieron toda la serie. Siente pena por ella. La cuestión, el problema es el siguiente. Avanzando los capítulos nos enteramos que ese siento pena por ella aplicaría perfectamente a la historia del protagonista. Es decir, lo que él siente por ella sería el equivalente a lo de que él siente por sí mismo, ¿no? Entonces comienza esta relación con este siento pena por ella. El segundo elemento que él dice de este encuentro con Marta, que acordémonos que esto es una ficción, pero el autor dice que es su verdad, así que lo vamos a tomar como su verdad. El otro elemento fundamental es que ella dice que Marta tiene una risa increíble. Y lo quiero marcar y lo quiero que lo anotemos, porque la risa es una de las formas de manifestación de la voz. Y para nosotros en psicoanálisis, la voz es uno de los objetos a privilegiado. Y más adelante voy a explicar, Lacan tiene una lectura sobre el objeto voz en la perversión, cómo funciona el objeto voz en la perversión. Más adelante lo voy a explicar. Y nos cuenta el autor que a los 29 años se encuentra en la ciudad de Londres, donde nadie lo conoce y nadie lo ve. No es nadie, en una ciudad donde es absolutamente invisible. De pronto, en esta ciudad donde él no forma parte del campo escópico, no es visto, no es escuchado y no escucha a nadie, aparece esta mujer y nos dice lo siguiente: ella, Marta, lo veía como quería ser visto. Tenemos la aparición de un segundo objeto A fundamental, que es la mirada del otro. Es decir, para el protagonista, Marta significa dos objetos A fundamentales apareciendo en forma simultánea: el objeto voz y el objeto mirada. Ella, la protagonista, comienza a hablar todo el tiempo sobre él, la voz de Marta sobre la persona. Habla sobre su cuerpo. ¿Qué dice? Describe sobre su cuerpo las manos masculinas, que no es un significante menor. Las manos masculinas, describe su voz, la línea de la quijada, la estructura de su cuerpo. Él no lo sabe, pero simultáneamente que ella comienza a hablar sobre él comienza a hablar sobre ella. Le dice: te ves joven, tu piel. Y nos dice que en este intercambio con esta persona se empieza a obsesionar con un punto: la voz. En estas relaciones con Marta, de pronto él se da cuenta de un detalle fundamental que a nosotros nos interesa porque es una cuestión del lenguaje. Ella no consigue tomar nada a broma, todo lo toma en serio. Fíjense qué interesante, ¿no? Es una lectura de discurso. Esta mujer no puede entender chistes, todo lo toma serio. Es un problema claro del orden del lenguaje y de la significación. El otro elemento interesante en estos encuentros con esta mujer es que ella le adivina los pensamientos, le dice que alguien lo ha lastimado, que él está sangrando y que ella puede leer su sufrimiento, ¿no? Esto lo vamos a dejar abierto porque en realidad lo podíamos pensar por el punto de vista de que él imagina que ella lo lee o da la casualidad que ella le dijo algo y él conectó en una significación, no sabemos. Pero lo más interesante es que tenemos
comediante fracasado, que el objetivo de su vida es hacer comedia, pero que su acto de comedia nadie entiende sus chistes y nadie se ríe. Ese es el núcleo donde se empieza todo el drama de esta historia. Solo ella, Marta, se ríe de su acto de comedia. Es tan interesante esta contradicción entre su acto de comedia y que nadie se ríe, que una vez que ella va y está presente en el bar, él en el mismo show le dice: tú eres un extraterrestre, porque en tu planeta yo soy el mejor comediante. En esto es donde yo les digo que ella lo ve exactamente como él quiere ser visto. Es decir, simultáneamente le dice que es un comediante excelente, se ríe, objeto voz, objeto mirada, y no solamente eso, sino que ella consigue que a veces el resto del público se ría con él. Termina la función y ella le dice: brillabas ahí, brillabas en el escenario. Fíjense que es el punto donde él quiere ser visto. Ella le dice: brillabas, tienes la comedia en tus huesos. Y por supuesto hay un momento que le dice que lo ama. ¿Qué nos dice el autor en determinado momento cuando cuenta toda esta relación con Marta? Dice lo siguiente: tengo un acosador convicto acosándome. Cuando se da cuenta de que se trata de de Marta se trata de un acosador. ¿Qué sería el acosador? Bueno, en inglés, stalker. Me quedé pensando porque no es exactamente la misma traducción, no es exactamente el significado. Bueno, el stalker, el acosador, les propongo que pensemos que es un tipo de psicosis. Lacan lo clasifica dentro del grupo de las psicosis paranoicas y Lacan lo clasifica como psicosis pasional. Es un tipo de psicosis no desencadenada siempre, que Lacan describe como que acaba luego de que se actúa la escena. Algunos elementos que podemos tomar para pensar: ¿se trataría el personaje Marta de un caso de psicosis? Tenemos algunos elementos para pensar en esa dirección. Tenemos la fase maníaca, donde envía mensajes sin parar. La manía es una forma de funcionamiento del discurso sin límite. Tenemos también representado el estado catatónico, que Lacan llama la muerte del sujeto, cuando está esperando por él y él desaparece, ¿sí? Cuando no recibe ninguna atención por parte de Donnie, ella entra en este estado que parece ser un estado catatónico. Esta cuestión en términos de discurso y cadena significante: no consigue entender la frase de un chiste, todo lo toma literal, y lo más importante, todo lo que viene de él para ella hace signo. ¿Cuál es el signo? Para ella se trataría de una holofrase, porque para ella todo remite a la misma significación de la cual ella tiene una certeza. Entonces tenemos holofrase, que significa la misma significación y certeza. ¿Cuál es esta holofrase? Es: él la ama. Para ella, no importa qué, siempre la significación es que él la ama. Por eso estoy diciendo que es una psicosis pasional. Lo que es interesante es que ella, para Donnie, es un objeto de deseo, como lo revelan los continuos actos fallidos que hace para que ella salga de su vida. Todo el tiempo está tratando de que ella salga y hace cosas que parece para que continúe. Freud va a trabajar este tema de Marta, ¿qué objeto sería? ¿Sería un objeto de deseo? ¿Sería un objeto de amor? En el texto, la más común degradación de la vida sexual. Freud propone esta decisión entre el objeto de deseo y el objeto de amor. No consigue denunciar el acoso con la policía. No sé si a ustedes les parece, pero a mí las escenas con la policía me recuerdan a las escenas del pago imposible del hombre de las ratas de Freud. Si ustedes ¿se acuerdan que el hombre de las ratas todo el tiempo está yendo a pagar a la persona incorrecta? Podríamos decir que en el caso de Donnie, las escenas con las policías parecen igual. Aparece lo imposible de
denunciar porque se trataría de la denuncia de otro, se trataría de denunciar la historia que está borrada de su vida, que es similar a lo que pasó en el caso del hombre de las ratas, ¿no? La deuda impaga sería de un pedazo de la historia borrado. En relación con Marta, descubre que es un objeto importante para él, que nosotros psicoanalíticamente llamamos un objeto de deseo, cuando desaparece, ¿sí? Y en la escena que hay bajo el puente, descubrimos que es un objeto que le produce horror. ¿Qué es Marta? Va a explicarse el significado de Marta, creo, o va a intentar dar cuenta en el último capítulo, donde aparece su obsesión con Marta, con los audios, con los textos que revelan qué lugar ocupaba ella para él. Era el lugar donde era visto, donde conseguía hacerse ver, como quería ser visto, como hombre con atributos masculinos, como un objeto de deseo. Es el lugar de la voz que lo localiza como quiere verse a sí mismo. El mensaje de esta verdad, lo que es interesante, que le llega a través de la novia, de Terry, que, si ustedes recuerdan, hace de psicóloga. Fíjense en que podríamos decir que Terry, la novia psicóloga, lo interpreta y le dice lo siguiente: tú gozas con eso, le dice Terry. Lacan nos dice en el seminario 1, esta cita que voy a traer es del seminario 1, el objeto humano se distingue originariamente en el campo de mi experiencia, que no es asimilable a ningún otro objeto perceptible, en tanto es un objeto que me mira. Fíjense qué interesante, el objeto humano es un objeto que me mira, que es Marta. A partir del momento en que existe esa mirada, ya soy algo distinto, en tanto yo mismo me siento devenir objeto para la mirada del otro. Pero en esa posición recíproca, el otro también sabe que soy un objeto que se sabe visto. Campo escópico, el lugar de Marta, el lugar de Donnie. Ella es esa mirada que le permite existir como objeto. Los dos, podemos decir, estaban capturados en una subjetividad imaginaria. Hay una escena que es muy fuerte, que es la escena de abuso con Marta, que ella le dice: quédate quieto, y abusa de él. Yo quería marcar esta cuestión de el quédate quieto, que es una orden, y tenemos entonces a Marta en el lugar del objeto vos, que le da una orden: quédate quieto. Luego del abuso, él dice lo siguiente: no me sentía humano. Y su pregunta es: ¿por qué permitió que pase? ¿Cómo podemos describir esa deshumanización que siente? Es convertirse en ese objeto del otro, perder su subjetividad por sometimiento a esa posición fantasmática de ser lo que completa al otro. En el capítulo 6, ella se vuelve violenta, se desarrolla una escena de violencia que podemos localizar en el eje imaginario, en la relación del yo con el otro. En el esquema Z sería el esquema A', en el eje imaginario. Podemos pensar entonces que se desarrolla la relación con Marta en el eje imaginario. Se produce la regresión tópica al estadio del espejo bajo el signo de la agresividad. ¿Cuál es la frase del personaje principal? Dice: uno de los dos debe morir y yo no soy un asesino. Marta, en este punto, es el otro del espejo para él. Le provee de una estructura soporte que le permite existir. Comenzó este soporte con una identificación, ese siento pena por ella, la misma pena que él sentía por sí mismo. Cuando ella desaparece, su vida se desmorona. Es en ese momento, cuando ella desaparece, que recurre al recurso de la voz grabada de Marta. Escucha sin parar su voz.
se dedica a escuchar la voz envasada. Ya solo se relaciona con el objeto voz de Marta desencarnado. Bien. Para terminar con la presentación del personaje Marta, lo que quería, por ahí lo podemos conversar con más detalle en otra reunión. Lo que propone Lacan sobre psicosis pasional, dice que el fenómeno está a nivel de la interpretación, dice Lacan. Para este sujeto, para ver delirios pasionales, tanto Seminario 3 como el texto me parece central, Estructura de las psicosis paranoicas, es un texto de Lacan del año 1931, como central para pensar psicosis pasional. Lacan dice, para este sujeto, psicosis pasional, hay significación, que ocupa el primer plano, se le impone y es completamente comprensible. ¿Cuál es esta significación? Para Marta se presenta, él la ama. Esto es un núcleo comprensible que está estancado a la dialéctica. Es lo que llamamos en psicoanálisis una holofrase. Lo que es interesante de la indicación de Lacan es que en la psicosis pasional estamos muy próximos a lo que llamaríamos la normalidad. ¿Por qué? Porque Lacan dice que en la psicosis pasional se encuentra un estado que él llama esténico, propio de pasaje al acto, y luego del pasado al acto, da la impresión de que la idea prevalente parásita desaparece. Es como si fuera que en la psicosis pasional, luego de la idea que motiva un acto, todo desaparece. Inclusive, Lacan, es muy interesante lo que explica, Lacan mismo explica cómo Marta se explica a sí mismo que él no está enamorado de ella. Y Lacan dice, la conducta paradójica del objeto, pensemos de Donny, para la cual siempre se encuentra una explicación, ya sea por la indignidad o la torpeza del sujeto, es solo un fingimiento de su convicción o porque es tímido, dice Lacan. Es decir, el propio sujeto pasional hace una interpretación de por qué no coincide la conducta del objeto. Y esta me parece una idea importantísima para pensar, de Lacan, dice, en los delirios pasionales se observa una cura instantánea del delirio, después de la realización de su obsesión criminal. El delirante, después del crimen, experimenta un alivio inmediato y una caída del aparato de la convección delirante. Entonces, Marta, todo se vuelve signo de amor para ella, tiene una certeza, el otro la ama. Lo ama, lo coloca en el lugar de objeto de amor idealizado, lo desea como un hombre, y el discurso de ella es, como Lacan propone, tú eres mi hombre, tú eres el hombre que amo y deseo. Es el discurso de Marta en el que Donny está atrapado. El otro detalle interesante de la serie es que el nombre Baby Reno era el nombre de un objeto transicional de Marta, ¿sí? Y que Lacan describe al objeto transicional como ese primer objeto imaginario. Y Lacan dice, son esos objetos medio reales y medio irreales que los niños se aferran. Y esos objetos tienen relación con el origen del fetiche. Lacan dice, el objeto es el objeto transicional. Para ella, él va a ese lugar, al lugar del objeto transicional. Antes de terminar con lo de Marta, la cuestión sería para mí la siguiente. Si proponemos que la lógica que se presenta, por más que es una ficción, es una lógica de la psicosis, para ella la relación sexual imposible es posible. Es decir, el objeto que a ella le falta puede existir y la completa. Recordemos lo que Lacan plantea en el aula 8 del seminario 10. Cuando las condiciones se presentan y aparece que alguien es el falo, esto es muy peligroso. Me parece que
esa frase de Lacan podría resumir la serie, ¿no? Cuando alguien aparece que es el falo de alguien, esto se convierte en muy peligroso. Bien, vamos a seguir con los personajes. Voy a proponer Terry. Voy a tratar de ser rápido porque así vamos a la parte más interesante si llegamos al personaje central. Terry es un objeto de amor, es una mujer trans y tiene esta dificultad de que es su objeto de amor. Pero él tiene esta dificultad. Inconscientemente siente vergüenza por salir con una mujer trans. Y en el subte, en el metro, se siente visto por otras personas por estar con una mujer trans. Y él dice lo siguiente: el problema es cuando la vergüenza forma parte de ti, que lo podríamos traducir en términos psicoanalíticos. El problema es cuando la vergüenza es un síntoma inconsciente. Terry, que es en la serie psicóloga, lo interpreta y le dice lo siguiente en relación a Marta: tú estás disfrutando con esto. Hay una razón por la cual las mantienes cerca. No se trata de quién es ella, sino de lo que ella te da. El amor es reconfortante cuando es unidireccional. Encontramos otra vez a la novia psicóloga devolviéndole su propio mensaje desde el otro. Sobre la actriz les quería recomendar, yo vi un corto sobre la actriz que hace de Terry. Ella tiene un corto muy interesante donde ella critica justamente la idea de ser tratada como objeto sexual subjetivado, y ella dice que está muy feliz en una entrevista de trabajar en esta serie, justamente porque me parece que en esta serie es una mujer trans, pero que es un objeto de amor. Y me parece muy interesante, como estoy proponiendo, el arte contradice muchas veces o propone ideas interesantes en la cultura, y me parece que esta serie es muy interesante de proponer como objeto de amor a Terry, una mujer transexual. Para el personaje se le presentan dos problemas que son inconscientes: la vergüenza de estar bien ya en público y la impotencia psíquica después. Lo que siente por Terry, entonces, como les venía contando, Lacan propone que es amor cortés. Es un tipo de sublimación, origen en la Edad Media. Fíjense lo que dice Lacan sobre el amor cortés y la sublimación. Dice: la sublimación es este esfuerzo para permitir que el amor se realice con la mujer, y no solamente, en fin, aparentar que eso sucede con la mujer. Bien. ¿Cómo vamos? Me faltan dos personajes. Seguimos un poco más, explico los dos personajes y abrimos las preguntas, ¿les parece bien? ¿Sí? Bien. Darien. Darien en la serie le dice: yo soy un prostituto televisual. Esto lo dice Darren a Donnie. Yo soy un prostituto televisual. Tomo cualquier cosa que alguien me dé. Donnie le responde: ¿qué te parece sobre un comediante? ¿Qué te parece sobre un comediante fracasado? Es decir, ya cuando comienza la escena de la relación con Darren, tenemos esta relación entre alguien que dice: yo tomo a alguien por cualquier objeto, tomo lo que venga de cualquier persona, y Donnie le está diciendo, él está asentando, le dice: te doy un comediante fracasado. Él mismo se está dando al otro. Aparece la relación con este personaje que para Donnie significa la esperanza de ser alguien. Sin él se siente nadie. Lo invita a escribir a su casa. Es un escritor famoso. Y entonces Donnie nos explica lo siguiente: hay un precio a pagar para ser escritor. Tú eres un escritor que proviene de un escritor reconocido,
que trabajó con escritores reconocidos en el mundo. Darren lo droga, abusa de él, le dice que hay un canal que está interesado en su trabajo y todo se repite otra vez. Se queda en la casa de este personaje por varios días donde se repite el abuso. Cuando describe lo que le pasó, dice lo siguiente, que lo que más le hace daño es no saber qué pasó en esos momentos en que estaba desmayado. Y se pregunta, ¿fue toda una manipulación desde el comienzo? ¿Él estaba consciente y estaba sobrio todo el tiempo? ¿Qué tipo de placer obtenía con esto? ¿Era solo para corromperlo? ¿Qué era lo que quería alcanzar con esto? Es decir, luego que pasa toda esta escena, que él no se puede sustraer, se pregunta cuál es el deseo del otro, cuál es el deseo de este personaje sádico. Sueña que lo mata o que lo tortura, y luego de esta escena dice que se comienza a colocar en situaciones donde está en riesgo otra vez de ser abusado. El abuso sufrido frente a este hombre tiene que ver con haberse prestado a ser un objeto en una relación imaginaria. Este mismo tema, yo no sé si ustedes lo vieron, hay una película que se llama Sleeping Beauty, algo así como Bellas Adormecidas, creo que se llama en español. Es una película del año 2011 que está escrita y dirigida por una autora que se llama Julia Leight. En esta serie pasa exactamente lo mismo. El horror de no saber qué sucedió con el cuerpo cuando estaba dormida. Se trata también de una película sobre perversión, donde el tema central es que existen hombres que nunca se ve quiénes son, que pagan por mujeres jóvenes y bellas que son drogadas para tener actos sexuales que no se sabe exactamente qué son, y toda la historia es que queda ese vacío, y ese es el horror, la angustia que produce esta película de televisión, esta película, que es que no se sabe lo que pasa. Es decir, no poder dimensionar qué pasó con el cuerpo cuando la persona no estaba consciente. Exactamente ese horror es el mismo en la serie que en la serie de Baby Rende que en la película. Y Lacan nos dice, la verdadera angustia que tenemos es con nuestro cuerpo. La pregunta que le aparece luego de esta experiencia traumática es la siguiente. ¿Fui feminizado con esta experiencia? ¿Soy una mujer ahora luego de esa experiencia de abuso? Le produce un problema de identidad. ¿Soy un hombre o una mujer luego de esta experiencia? El horror, lo podemos pensar, es el sujeto bajo la demanda total de un otro. No poder decir no y convertirse en este objeto, juguete sexual sin límites. Todo menos eso, no opera el límite, es decir, todo es posible. El horror es estar en una total sumisión a la omnipotencia de un otro que se presenta como absoluto, en términos lacanianos no barrado. Nos enfrentamos con el problema de la perversión. Lacan nos dice que la perversión es una relación intersubjetiva, imaginaria, en el seminario 1. Donny nos dice que la gente no se tiene en cuenta que el abuso la mayoría de las veces se produce en relaciones íntimas. Frente a esto, les voy a leer lo que dice Lacan, voy a ver la cita del seminario 1. Fíjense en lo que dice Lacan sobre el sadismo, seminario 1. La relación sádica solo se sostiene en la medida en que el otro permanece justo en el límite en el cual sigue siendo aún un sujeto. Si no es más que carne que reacciona, forma de molusco cuyos bordes se cosquillea y que entonces palpita, desaparece la relación sádica. El sujeto sádico se detendrá allí, encontrando de pronto un vacío, una hiancia, un hueco. La relación sádica implica, en efecto, que se ha logrado el consentimiento del compañero, su libertad, su confesión, su humillación. Y creo que esto lo vemos muy claro en la serie,
de que se da esa repetición donde él vuelve y él da su consentimiento a ser abusado en el sentido de volver a la escena. En el aula del 9 de junio del 54, Lacan nos propone que la perversión es una experiencia que nos permite profundizar la pasión humana, donde el deseo está por entero expuesto al deseo del otro. A cada instante se presenta la abdicación del deseo propio al otro. Esto es en el seminario 1 aún. Lacan dice, cita, incesante báscula, que se mueve, del espejuelo que a cada instante da una vuelta completa de sí mismo. El sujeto se agota en la persecución del deseo del otro, que jamás podrá captar como su propio deseo, porque su propio deseo es el deseo del otro, se persigue a sí mismo. La relación intersubjetiva que subyace al deseo perverso solo se sostiene en el anonadamiento. Traducido, anonadamiento, convertirse en nada. Como vemos en la serie, el anonadamiento del deseo perverso, el quedarse quieto en la escena de abuso con Marta, el estado de no conciencia del abuso con Darren. En el seminario 10, Lacan nos dice que el deseo sádico, como todo deseo, es no articulable y que consiste en introducir en el otro, fíjense, en el otro se introduce una disociación, imponiéndole lo que no podría ser tolerado, que es lo que pasa con Donnie. Aparece en ese otro del sujeto sádico una división entre su existencia y lo que le impone padecer a su cuerpo. El sádico busca aparecer a sí mismo como el fetiche negro. Creo que esta cita de Lacan del seminario 10 describe perfectamente la escena de abuso con Darren. El sádico no busca el dolor, sino la angustia del otro. Y en realidad lo que busca en forma velada es el objeto A. El masoquista se oculta la angustia, en el sadismo se oculta el objeto A. Hay un texto de Lacan que me gusta mucho, que se llama Jornadas de Otoño del año 1962, que es un texto de introducción al seminario de la angustia. Es un texto que no está publicado directamente por Lacan, pero tenemos notas tomadas por dos discípulos, que tiene unas formas de pensar el concepto de fantasma que nos permiten orientarnos sobre masoquismo y sadismo. Fíjense lo que dice Lacan. El fantasma, sujeto en relación al objeto A, liga a lo que hace un sujeto con lo que hace un objeto. Imaginémonos Marta con Donnie, Donnie con Darren. El fantasma liga lo que hace un sujeto con lo que hace un objeto. El problema que tiene el sujeto deseante es que quiere que el otro lo desee. Pero en el momento que eso ocurre, me convierto, me vuelvo en el objeto del otro. Y este es el problema central y la paradoja, que en el fondo deseo que el otro me desee como objeto, y al lograrlo quedo localizado como objeto, es decir, me produce angustia. Por eso, Lacan nos resume la posición y dice lo siguiente, fíjense en qué paradójico. Reconocerse como objeto de su deseo es siempre masoquista. Lacan dice que el deseo articulado como fantasma, es decir, sujeto en relación al objeto A, sujeto, rombo, objeto A, opera en la experiencia sádico y masoquista retroactivamente. Lacan dice entonces que en la perversión, en lugar de ser sujeto, no sé cómo explicarlo, no tengo para escribir, pero en lugar de ser sujeto rombo A, Lacan dice que en sadismo y masoquismo se trabaja exactamente al revés. Es primero objeto A, segundo rombo, después sujeto. Imagínense la escritura del fantasma escrito al revés. Y Lacan dice, tanto el sadismo como en el masoquismo, el A está a la izquierda, del lado del sujeto que dice ye. Él es el objeto. Cuanto más avanza el sádico en su designio,
Más se trata del otro, de llevar al otro a su límite en un conflicto de voluntad y placer. Quiere que se demuestre de lo que es capaz en conflicto con la ley de placer. Fíjense, imagínense a Darren. Vamos a poner Darren y les leo la frase. Darren quiere que demuestre que es capaz de ir más allá de la ley del placer. Darren lo convoca a una escena, a un rito, para ir más allá del principio de placer. Esto es claro en la serie. ¿Hasta dónde puede llegar el masoquista más allá de sus límites? Eso es lo que busca el sádico, que vaya más allá de sus límites. Lo que busca es su angustia, ese más allá de los límites. No son posiciones simétricas ni irreversibles. Para el sádico, el otro es indispensable. No hay fantasma sádico sin él. El masoquista desea ser tratado como objeto. El sadismo es la búsqueda del goce por el intermedio del ejercicio de la ley. El masoquista se dedica a cumplir la ley del otro y apunta a ser tratado como un objeto. Entonces, les traigo una cita de Lacan del Seminario 7. La verdadera culminación en la que se proyecta la posición del masoquista perverso, es el deseo de reducirse él mismo a esa nada que es el bien, a esa cosa que se trata como objeto, a ese esclavo que se transmite y comparte. Bien, el último personaje que vamos a trabajar, porque somos las 7:15, voy a trabajar unos 15 minutos más y abrimos las preguntas y las cuestiones sobre sublimación, un poco más de profundidad sobre sadismo y masoquismo, perversión, la vamos a dejar para otra reunión. Vamos a Donnie, el personaje central. Quise llegar a lo último para que lo podamos ir pensando en relación a los otros personajes. En una declaración a una entrevista, la entrevista lo hizo una revista que se llama CQ, el autor dice lo siguiente: creo que la serie tiene un final cínico. La serie está mostrando elementos de abuso que nunca antes fueron mostrados en televisión, lo cual, lamentablemente, tiene que ver con los efectos negativos, con los efectos psicológicos que muchas veces uno tiene de conexión con el abusador. Entonces nos está diciendo que en el final es un final cínico. Vamos a comenzar con Donnie y Marta desde el punto de vista de Donnie. Él va a la policía y Marta desaparece. Entra en pánico. ¿Por qué entra en pánico? Porque de pronto se hace un silencio. Pensemos, el silencio lo opuesto a la voz, la risa de Marta. Cuando desaparece Marta, él tiene la siguiente idea: ¿se va a matar? Y entonces, cuando se hace esta pregunta, se pregunta a sí mismo: ¿la extraño a Marta? ¿Hay una parte de mí que la extraña? ¿O lo que quiero es drama y atención? Lo que podemos definir en este punto, que está bien representado en la serie, es la división del sujeto. ¿Por qué? Porque él lo describe claramente. Algo en mí extraña a Marta, algo en mí desea a Marta. Se comienza a masturbar pensando en Marta. Luego que sucede esta escena, se pregunta: ¿qué fue eso? ¿De dónde viene? Siente un placer en algo que no tiene sentido, que no sabe, que le produce horror, devastación. Y dice: no estoy atraído con ella. ¿Ven la división del sujeto? El yo del sujeto dice: no estoy atraído por ella. Sin embargo, es forzado a todo este tipo de actos en función de ella. Inclusive tiene sexo con Terry, objeto de amor, pensando en Marta. Y dice: me siento abusado otra vez. Desde que ella consigue el teléfono, comienza él a escuchar la voz de ella con los mensajes que le manda. Y esos mensajes, la voz de ella, invaden toda su vida. Comienza a guardar todas las grabaciones, las colecciona, las ordena, se convierte en una obsesión. Y dice lo siguiente: cualquier excusa es importante para mantenerla a Marta en su vida. Entonces, la voz es una de las formas del objeto A,
que comienza a formar parte de su vida. Cuando ella desaparece, su vida cae. Continúa sin parar escuchando una voz que una de las cosas que le dice, que podemos analizar, es: significa mucho para mí. ¿Qué le dice esa voz, la voz envasada de Marta? Podríamos resumir la siguiente frase. La voz de Marta le dice: tú eres. La voz de Marta todo el tiempo le da consistencia de ser a Donnie. Le dice: tú eres. Escena con la madre y el padre. Le confiesa a sus padres sobre el video que hay de su obra de comedia, donde en la obra de comedia relata el abuso de que sufrió y la persecución de Marta, y luego de contarle a los padres qué fue lo que sucedió y quiere que se enteren por él, le cuenta a los padres que ha sido abusado por un hombre y les dice: no quería contarles porque no quiero que me vean como menos que un hombre. Es una frase en inglés, pero me parece interesante por la lógica, ¿no? Menos que un hombre. El padre le dice: tú a mí me ves menos que un hombre. Y el padre le dice: yo crecí en la iglesia católica. Es una escena que se da con miradas, pero me parece que vamos a estar de acuerdo los que vieron la serie, de que ahí la forma en que el padre responde, el silencio, el yo crecí en la iglesia católica, es una forma de decir que el padre también fuera abusado, ¿no? El padre llora, se produce un alivio de haber contado la historia de sus padres. La cuestión es lo siguiente: ¿no es interesante pensar entonces que el abuso como significante tiene que ver con una historia de la generación anterior? Que por supuesto, como esto es una serie de televisión, no tenemos cómo articular la otra escena, pero creo que lo poco que conseguimos ver nos permite ver que si hay un significante central y que tiene que ver con una historia del sujeto, es abuso, y que no tiene que ver solamente con Marta y con Darren. Me parece que el significante abuso tiene que ver con la historia del abuso de su padre, ¿no? Que en un análisis eso se podría trabajar, no en esto que es una serie de ficción. Lo que les quería comentar, para mí es lo más enigmático, que es la última escena, la del capítulo 7, que es cuando él vuelve a visitar a su abusador. Para mí, lo más sorprendente de esta escena es que en la entrevista del autor, el autor dice que esa es la escena más verdadera de toda la serie. Para mí, no sé, para ustedes, la más terrible de procesar, porque yo la viví pensando, cuando llega a la casa, lo va a golpear, le va a dar una piña, le va a tirar algún objeto, y si ustedes recuerdan, exactamente no pasa nada de eso en esa escena. Él vuelve, pasado el tiempo, ya reconocido como comediante, a la casa de Darren, y sucede todo lo contrario. Lo trata normalmente, inclusive Darren le dice que lo va a contratar y que lo va a pagar, y le va a pagar para ser un escritor pago. ¿Qué es lo que me sorprendió de esa escena? Eh, el total borramiento de la escena anterior. Y me parece que esta escena nos pueden dar elementos para pensar lo que Lacan llama la desmentida, que es la operación en la perversión, que consiste en este efecto de borramiento, que podríamos llamar aquí no pasó nada. Bien, voy a parar por aquí. Por supuesto, la hipótesis que estoy haciendo es que sería de una posición masoquista la de Donnie, pero lo voy a dejar ese material porque tengo bastante material leyendo seminarios de Lacan para que pensemos la posición masoquista de objeto, la posición sádica, la relación con la voz, y eso lo voy a dejar para otro encuentro, así puedo conversar con ustedes y bueno, que me cuenten qué les parece la propuesta, qué ustedes están pensando. Así que abrimos a los comentarios.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó la serie? Eh, Hola, ¿cómo estás? Hola, Bueno, ¿qué tal, Analia? antes que nada, muchísimas gracias por todo lo que trajiste y lo que pensaste y articulaste, muy interesante. No, me quedaba pensando en esta escena que vos comentás porque a mí también me impactó muchísimo esa escena donde él va y uno espera, hay como una espera, bueno, la verdad que la serie es extraordinaria, cos- como digamos, construida y demás, eh, como obra en sí, pero él le dice, acá te propongo continuar con este vínculo, pero esta vez te voy a pagar, y lo que yo entendí era que iba a perpetuar el abuso, pero esta vez, o sea, no como reeditando otra vez esa posición que, si bien él ya era estaba en otro lugar, incluso socialmente, vuelve a esta misma escena, repitiendo otra vez este vínculo con el otro, ¿no? Donde digamos, el reconocimiento del otro lo vuelve a poner en ese lugar. Sí, Como que para mí es una no había, escena bien como una paradójica. cosa elaborada, pero no elaborada, como esta cosa de, bueno, ha logrado mover y sin embargo sigue insistiendo esto, ¿no? Lo leí desde otro lugar, como que se perpetuaba el abuso, digamos. Parecía que Ahora, no. vos sabés que yo lo leí distinto, pero por supuesto, tenemos digamos, es ficción y podemos hacer todas las interpretaciones posibles. Pero yo lo que me quedé pensando, Analia, es lo siguiente. Cuando él vuelve ya famoso y reconocido, o sea, ya es comediante y es escritor, ¿no? Y él le propone, sí, te voy a contratar ahora como escritor y te voy a pagar, pero te voy a pagar como escritor porque le está proponiendo participar de una serie específica, ¿verdad? Entonces, yo tengo la sensación, o la lectura que yo hago de esta escena, es que en realidad, actuando como que no pasó nada, es como se termina de borrar lo que pasó, es como completamente borrar lo que pasó, pero al mismo tiempo, en la vida real, de verdad ellos trabajaron juntos. Y eso es lo que es problemático. Por eso es problemático pensar cuál es la posición subjetiva del autor, ya no del personaje, del autor, ¿no? ¿Por qué es problemático? Porque hay un elemento más que tiene que ver con la historia, que es el siguiente. Cuando él se hace famoso como comediante, empieza a hacer ese circuito de comedia de stand-up, luego es convocado para hacer la serie de Netflix. Cuando es convocado para hacer la serie de Netflix, pensemos, ya ahí es reconocido como escritor, como comediante, famoso en su país, antes de ser famoso mundialmente. En ese momento, él hace un casting para localizar a la chica que va a ser de la novia transexual. Y lo que es interesante es que esa chica convocada, que es una actriz, le hace una denuncia de que él intentó hacer con ella lo que Darren hizo con él. Por eso digo que es muy paradójico. Es decir, la convoca a esta chica y le dice, estoy buscando una mujer trans para trabajar en mi serie de televisión de Netflix, vení a hablar conmigo. La chica va a hablar con él y no es contratada porque no era él el que decidía los personajes, tienen siempre un director de casting que dijo, no, esta chica no sirve para este personaje, habían elegido ya la otra chica, ¿no? A la Terry que conocemos. Pero sin embargo, él la llama a ella para hacer dating, para una cita. Y la chica esta dice, no entiendo, para qué me llama? Para salir conmigo, si yo lo que quería era actriz de la serie. Entonces, viendo ese pedazo de la historia, vemos que en realidad lo que yo estoy proponiendo de lectura de la serie, de que esto es una sublimación, que le cambia su posición subjetiva, por lo que vemos, por lo que pasó después, es que él se colocó en el lugar de sádico, podríamos decir. Sádico en términos lacanianos, que lo voy a explicar en la próxima reunión, pero sería, él se colocó en este lugar de dar las órdenes al otro y de que el otro sea el objeto que lo completa, porque él fue el que trató
de acosar a la actriz en función de yo soy un escritor famoso ahora, venía a salir conmigo. O sea, la misma escena que vimos con Darren, ahora él tiene el lugar de poder, ¿no? Por eso me queda la duda, porque además, por lo que tengo entendido, él se sabe quién es Darren en la vida real, pero él salió a desmentirlo completamente, porque en realidad está esa contradicción. Él fue abusado por este escritor famoso, pero al mismo tiempo él se puso a trabajar con él. Eso es lo que es extraño, ¿no? Y de verdad trabajó con él en esa serie que están hablando ahí, que es una serie famosa en la televisión de Inglaterra, ¿no? Entonces, él tiene esta relación contradictoria con Darren, donde está el abuso, luego lo pone en una comedia que estoy diciendo es una gran obra de sublimación, y luego vuelve a su casa como si nada. Pero recordemos, Darren es una persona poderosa en el mundo de la comedia y de la televisión. Pero en este momento que él da la vuelta luego de ser famoso, podemos suponer que no va a ser abusado, que ahí sí va a ser escritor. Y que siendo escritor es una forma de borrar el precio que él pagó para tratar de ser escritor, ¿no? Porque esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué vuelve a la escena del abuso? Y mi propuesta de lectura hipotética es lo siguiente: se vuelve a la escena porque el otro le da consistencia de ser, la ilusión de ser alguien, de ser algo, ¿no? Sigue con Marta porque gracias a Marta le da consistencia de ser un hombre lindo, de ser un hombre atractivo para ella, de ser un comediante, ella se ríe. Entonces, él continúa con Marta porque Marta le da esta consistencia de ser. Él continúa con Darren y vuelve a la escena porque ir a la casa de un escritor famoso a discutir y escribir libros es ser un escritor. Y él sabe que está pagando eso porque lo dice. Si te acordás, en la escena, yo creo que, ¿se acuerdan la escena donde él en la comedia cuenta su vida? Donde se pone a llorar, ¿no? Me hace acordar mucho a la escena dentro de la escena de Hamlet, ¿no? Donde Lacan trabaja esta idea de la escena dentro de la escena, que dice el que se atrapa, el que queda atrapado en esa comedia es el propio Hamlet, el que es denunciado. Y es lo mismo que pasa con él, ¿no? En esta escena, dentro de la escena, que es esta escena de comedia, en cierta forma se denuncia a sí mismo, ¿no? Este efecto de se denuncia a sí mismo como objeto, con lo cual se constituye como sujeto, denunciándose como un objeto en esa escena. Analia lo estaba pensando por ese lado, especialmente conociendo esa historia posterior de que él se quiere colocar en el lugar de Darren, ¿no? Para convocar a alguien, podríamos decir, a un acto sexual. ¿Les gustó la serie de televisión? ¿Cómo fue para ustedes? Sí, la verdad que sí, la verdad me parece increíble. A nivel artístico, las actuaciones, el guión y demás. No, también pensaba que a lo mejor se puede incluir la lógica del amo y del esclavo, una relación más dialéctica, pensarlo también ahora escuchándote, pienso que a lo mejor algo de esa conceptualización también se puede llegar a pensar, ¿no? Sí, porque es la posición del sádico, es colocar la voz para que el otro obedezca. Es la relación de amo de esclavo, la relación sádico-masoquista, que se da a partir de la voz. Hola, Karina. Sí, Felicitaciones, me encanta la idea que trajiste de tomar la serie. Lamentablemente yo la serie no la vi. Sí, por supuesto, sé que ha tenido un éxito monumental. En ese caso, te diría que puede ser tomado, si fuese real, porque ya empieza con la contradicción, que es una ficción de algo real, pero al mismo tiempo empieza desmintiendo y dice que es real, por lo cual puede ser un acting al espectador
como campaña publicitaria exitosísima, pero para la próxima la voy a ver porque realmente me entusiasma todo lo que estás trayendo. Pero también podemos ver si él es en la vida real lo que dice que está volcando ahí. Por eso digo, podría ser un acting, un modo de poder enfocar un abuso, porque ojo, que el tema, como bien dijiste, abuso, ahí está el significante que habría que, cosa que no podemos hacer porque no hay intercambio, no hay empatía, porque lógicamente no podemos intervenir. Intervino, no sé, hablaste de una psicóloga, o sea que no La sé psicóloga, qué. la psicóloga es la novia que se llama Terry, la novia que es una mujer transexual. Y bueno, a lo mejor hicieron un lindo negocio, pero estoy poniendo humor, ¿eh? No tengo la menor idea. Pero la voy a ver y felicitaciones, me encantó la presentación, muy bien puntualizado los personajes, porque obviamente como la desconozco, entiendo que tu trabajo es fantástico. Así Perfecto. que venga. En realidad, Cristina, si te acordás, viste Sí, lo que yo planteé al principio, la sublimación, lo que dice Lacan. Lacan dice, sí, el arte apunta a sí. lo real y va en contra de la sociedad. Entonces podemos pensar que este autor consiguió una escena de abuso que es terrible, te la aviso, por las dudas, la Ay, querías por Dios, adelantar. la La palabra, escena de abuso sexual es muy comentada porque claro. no es común eh, el abuso de un hombre y de la forma que está representada. Es muy horrorosa. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, esa es la propuesta de Lacan, ¿no? La sublimación y el arte te permite presentar públicamente un objeto purificado. Es decir, a nadie se le podría ocurrir que una escena de abuso sexual de un hombre violento como se ve en esa escena, vos la transformás en una serie de televisión exitosa. En eso Claro. es el mecanismo de la sublimación que propone Lacan. Ahora, Ujú. lo que es interesante es que Lacan dice, el neurótico, el sujeto neurótico falla en la sublimación. Con lo cual a mí me queda abierta la pregunta, si dice que falla la sublimación en neurótico, ¿será que en la perversión y en la psicosis es un mecanismo privilegiado, logrado? Me queda esa pregunta abierta para trabajar con ustedes, para si a alguno se le ocurre alguna respuesta, pero no tengo una respuesta para eso, porque tendría que estudiar un poco más. Pero la pregunta es, si esto es una gran obra de sublimación, y la neurosis falla en la sublimación, ¿qué significaría, no? ¿Cómo pensamos el arte? ¿No? Esta cuestión de que el arte apunta a lo real. Sí, porque lo real también puede ser pensado como síntoma, ¿no? Porque ahí tenemos el otro problemita, el real, ¿no? Porque está muy bien las formas del objeto, sublimación, frustración, castración, las tres formas, pero ahí tenemos el otro tema, que es lo real, que va siempre al mismo lugar. El otro día estuve hojeando uno de los libros de interpretaciones e intervenciones de Lacan, ¿no? Y en las que efectivamente ahí da la sensación de que lo real tiene mucho que ver con lo sintomático. Por eso sería interesante, no sé, a mí me queda esa duda, primero tengo que ver la serie, ¿no? Pero si es real lo que dice que no es real, pero finalmente dice que sí, mejor dicho, que es verdad o verdadero, no sé cómo lo pusiste. Pero Claro, porque en espléndido. realidad Cristian, lo que yo estaba proponiendo es que lo que opera como si fuera, si pensamos que el arte lo que trata de marcar sin mostrarlo es lo real, lo que yo estoy proponiendo como conceptualización es no hay relación sexual, como el real operando, y que Lacan nos dice, no hay relación sexual, pero en el lugar de no hay relación sexual, lo que nos encontramos es con acto sexual.
¿no? Y ahí tenemos las diferentes escenas de acto sexual, donde lo que nos hace cuestionar en esta serie es esta conexión entre el acto sexual y el amor, porque aparecen como campos separados. El amor cortés con un objeto y lo que le pasa de actos sexuales totalmente desconectado de su propio yo. No sé qué hacía en ese lugar, no sé por qué no me sustraje de Marta, de Darren. Hay una parte de la serie que él tiene encuentros sexuales con mucha gente, diciendo que está tratando de encontrar su identidad, pero se presentan todo este tipo de actos sexuales en este intento de dar cuenta cuál es su identidad sexual y cómo posicionarse como en una función de ser sexuado. Y ahí alguien puso, no sé quién, como proporción, sí, efectivamente, no hay proporción, no hay relación. Exacto, por eso no hay relación sexual en el sentido de proporción. Pero Claro. me parece interesante, entonces hay acto sexual, ¿verdad? Sí, Y acto que sexual. no Sí, sería lo mismo, no sería lo pero acto mismo, porque sexual, dice, el acto sexual siempre es fallado, pero en las otras estructuras lo tenemos que pensar cómo se da, ¿no? pero ahí como expresión que remite, por eso te digo, a abuso, que ahí me queda un poco, me hace un poco de ruido. Bueno, por eso es interesante que en realidad No, hasta pero eso está bien planteado, que el abuso no sería el abuso del acto sexual, sino que en la serie aparece esta idea de que el abuso sería un significante conectado con la generación anterior. O sea, que hasta en eso es inteligente la serie, que no queda con el concepto de la psicología, de este hombre tiene un trauma sexual, y como plantea la psicología, ¿no? Entonces lo que repite es el trauma. No, en esta serie abre la posibilidad de pensar que abuso es un significante conectado con cadenas significantes de la historia del sujeto en relación a su historia familiar. sí, seguramente. Pero prometo que la veo y seguimos. Espero que pronto. Ok, buenísimo. Pero muy buena. Bueno, ¿algún otro comentario les parece que damos aquí? Ok, bueno, muchas gracias otra vez. Muy interesante. Gracias a ustedes. Seguimos la próxima. Buenas noches. Buenas noches, chao. Boa noite, Karen. Grata.